Los crímenes cometidos por actores armados en la región del Urabá merecen especial atención en el contexto nacional. Municipios como Dabeiba, Antioquia, constituyen casos paradigmáticos que muestran la degradación de la guerra y la colaboración de grupos paramilitares con la fuerza pública, entidades estatales y judiciales. Por esta razón, la JEP abrió un macrocaso especialmente dedicado al Urabá, en el marco del cual ha identificado variedad de conductas criminales que afectaron profundamente a la población civil. Entre ellos se cuentan muertes violentas, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados, violencia sexual, privación grave de la libertad, omisiones de la fuerza pública, daños ambientales y daños a bienes de la población civil. Este territorio rico en recursos naturales y culturales ha sido históricamente un frente de disputa entre actores armados. En este capítulo conoceremos de primera mano las voces de sus habitantes y las posibles causas de esta violencia desmedida. Mi nombre es Efren Usuga Uribe. Me dedico a la parte de administrar el agro, el ganado, y también manejo la parte de venta de propiedad raíz, aquí en la vereda, en el municipio y también en la ciudad. Mi nombre es Esneda Altamirano Correa. Vivo aquí en Medellín y soy ama de casa. Mi nombre es William Andrés Capera Vargas. Nací en el departamento del Tolima, en la ciudad de Los Puentes, en Honda, Tolima. Ingresé al ejército en el 98. Bueno, don Efren, muchísimas gracias por recibirnos aquí, en esta vereda donde usted y su familia han vivido durante tantos años. Realmente, detrás de toda esta belleza natural, también se esconde una historia triste. Empecemos un poco con su historia, su infancia. Hábleme de su familia, sus padres y qué transcurrió antes de que empezara la violencia. Bueno, aquí donde vamos, esto hace parte de la finca que me vio crecer, donde yo nací. Fue una infancia muy linda. Aquí habitábamos cerca de 40 familias y donde no había luz, no había carretera, pero entonces éramos felices porque compartíamos el fútbol. Las cosas más sencillas, De la vida. Y hacíamos un carro, lo hacíamos de una lata de sardina, montábamos en bestias, encerrábamos los terneros, ordeñábamos. O sea, todo era tan sencillo, pero tan hermoso. Cuando ya estábamos en esa chicos, empezó ya a entrar el paramilitarismo aquí a Dabeiba, y en la zona de Urabá y por todo esto. Entonces, como mi papá tenía esta finca, una finca muy grande, casi 200 hectáreas, entonces ya empezaron a pedirnos una cota. Empezó la extorsión. Extorsión. Entonces, donde ya mi papá optó por no pagar extorsión. ¿Sí? Entonces optamos mejor por irnos, donde ya quedaron animales, quedaron cosas dentro de la casa. Ese ganado que quedó, ahí fue donde empezó el calvario de nosotros.
Bueno, en este momento, doña Enea, usted ya lleva varios años en una lucha personal, una lucha familiar, que tiene que ver con la historia de su sobrino. Sí. Cuéntenos cómo se llama él, cómo se llamaba, dónde nació y cómo fueron sus primeros años. Bueno, mi sobrino se llama John Harvey Cañas Cano. Hace 20 años que estamos en esta lucha. Su niñez fue en mi pueblo. Nosotros somos de un pueblo llamado la Sierra Puertonare, Antioquia. Eso queda cerca a Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Puerto Servies. Cuando John Harvey cumplió los 25 años, decidió que en mi pueblo pues había muy pocas oportunidades. Entonces él dijo, mamá, pues me voy para Medellín a ver qué mejores oportunidades hay. Él cogió sus motetes, como decimos, y dijo, me voy, tengo unos ahorros, me voy con eso. Uno cuando está joven, uno cree que es cierto, que la vida es muy fácil y que yo me voy, que de pronto en 8 días o en 3 días yo puedo o logro conseguir trabajo. Y vamos a ver que él se viene para Medellín y nos imaginamos que fue que se le acabó el dinero y como que no tenía para dónde más coger, entonces hizo como que me voy para la Terminal del Norte. Y allá dormía en la mesa de un restaurante, pero no quería regresarse para el pueblo. Él no quería Darse por vencido y regresar sin nada. Exactamente, él decía, yo lo logro, yo puedo y así lo voy a hacer. Cuando nos fuimos, entonces mi hermano se devuelve para recoger el ganado. En esa parte, cuando él se queda acá, fue donde ahí el camino, eso era un caminito hacia arriba, entonces pasó un grupo armado y se llevaron a mi hermano. Y resulta que en la cordillera, allá en la cordillera arriba, que se ve al fondo, la última potreros allá, allá hay una familia Manco. Y de allá se trajeron al señor, al papá de esa familia, al señor don Félix Manco, Wilson, y un niño de tan solo 12 años, Picacio. Los trajeron al amanecer, junto con mi hermano, todos aquí por ese caminito, los sacaron, se los llevaron carretera abajo, hasta un punto que se llama el Puente Brama. En ese punto del Puente Brama, ahí fueron asesinados Wilson, y fue asesinado Wilson y mi hermano. ¿Ustedes se enteraron inmediatamente de ese asesinato de su hermano o por un tiempo perdieron contacto, no sabían qué había pasado? Cuando nos enteramos fue porque nos informaron lo que había pasado, que mi hermano estaba en la morgue. ¿Se imagina ese impacto? Bueno, ya cuando nosotros, mi familia, mi mamá, todos queriendo sin saber qué hacer, mandamos el carro a la funeraria de Medellín. Cuando llegó el carro a la funeraria, ya lo habían enterrado en una fosa como NN. En una fosa como NN, junto con los muchachos de la familia vecina, que era el niño, el señor y el joven. Pero ¿y ustedes, sabiendo que ellos efectivamente eran personas conocidas de la vereda, por supuesto no eran NN, eran personas conocidas? Sí, pero... ¿Qué pensaron ustedes del momento en que les dicen fue enterrado como NN? Pues ahí donde yo te digo, es más distinto lo que yo te diga ahorita, que podemos hablar cuando no se podía absolutamente. Claro, en ese momento era otra situación. Sí, era, mejor dicho, en lo que se vivió aquí en el municipio de Daviva y en muchas partes de Colombia, pero sobre todo en Daviva, era donde estén. O sea, el temor y la zozobra y el miedo era tan horrible que usted no podía hablar. Ni siquiera preguntar. No. Eso era mejor dicho, tumba lista. La importancia estratégica de los corredores naturales de Dabeiba, Antioquia, llevó a este municipio a sufrir terribles confrontaciones y hechos violentos por parte de los grupos armados. La población civil se vio afectada de múltiples maneras por estas dinámicas de violencia y terror. Debido a la fuerte presencia de grupos guerrilleros, se dio una arremetida del paramilitarismo que actuó de la mano de la fuerza pública con el fin de obtener el control de las zonas estratégicas de este municipio. En la actualidad se han conocido los casos de víctimas de falsos positivos o asesinatos y desapariciones de personas que fueron presentadas como resultados operacionales en combate, cuyos restos óseos fueron dispuestos en fosas comunes como NNs. El daño para la región fue un daño que no tiene cómo repararlo. Por primero,
porque fue un atraso para el municipio, fue un daño total, porque aquí se vivía del café, del frijol, del maíz, de la ganadería. ¿Qué pasó con la violencia? Entonces, mire, al llegar esta violencia, ¿qué hizo? Un desarraigo de todas las personas que vivían y acabó con todo esto, porque aquí en esta vereda quedaron en el 97, 98 hasta el 2000, quedaron 3 familiecitas, pero el resto aquí, toda la gente no fuimos. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que él estuvo durmiendo en la terminal de transporte? Como una semana, porque el hecho que él estuviera en Medellín no significaba que nosotros no supiéramos de él. Él llamaba 2, 3 veces a la semana y le decía a la mamá, mamá, todavía no he conseguido trabajo, pero todavía estoy acá, pero ahí sigo, ¿cierto? Ya después, mi hermana notó que pasó una semana y no llamó. Luego como que pasaron 15 días y no había llamado, luego un mes, 2 meses, y ella dijo, ¿cómo? ¿Qué le pasó a John Harvey? Entonces decidimos ir a colocar la denuncia ante la fiscalía por desaparición. Bueno, en la fiscalía nos dijeron, listo, vamos a investigar y todo eso. Pero nada, pasaron los años y nada. Y de ahí pasaron como 15 años y un día nos llamó la fiscalía. Llamó a mi hermana, mire, doña Amparo, le tenemos una noticia sobre su hijo, que usted colocó la denuncia que está desaparecido. Entonces venga acá, que le vamos a contar la historia de su hijo. Ella llegó y lo que le contaron era que no, es que su hijo está muerto porque es que él lo mataron en un combate con la guerrilla. Porque su hijo era guerrillero, porque su hijo pertenecía a cierto grupo guerrillero. Y nosotros, ¿pero cómo? No, sí, lo contrario, él había pagado su servicio militar y todo. De hecho, no se quedó en el servicio militar, muy seguramente porque no le gustó. Pero la fiscalía insistía que sí, además vea, estaba vestido con esa ropa que le habían puesto, con botas, y nosotros seguíamos diciendo, no, es imposible que nuestro sobrino, que el hijo, que el hermano, que el nieto sea eso. Pero la fiscalía nos decía sí y ya. Cuando nos pensaba en mi papá, lo veíamos llorando. Ni para qué le preguntamos por qué. Entonces eso lo cogió a él y se fue consumiendo lentamente. Entonces el desarraigo, la muerte del hijo, la pérdida de todo esto hizo que, a causa de eso, mi papá también falleció un año después. Entonces mira que la violencia aquí en Colombia nos llevó a muchos a una cosa tan dura que Dios no lo permita vuelva a pasar, pero nosotros ya supimos en carne propia qué es esto. Pero de ese momento, hasta cuando ustedes reciben una llamada de la fiscalía, años después, donde les dicen que él murió en combate como guerrillero, ¿qué pasó en ese lapso? En ese lapso, mi hermana, la salud se vio afectada, se volvió una mujer más callada, su carácter cambió también, porque de hecho pues mi hermana siempre ha tenido como un carácter fuerte y ya se volvió mucho más sensible, y lo peor es que ella no podía hablar de él. Uno no podía preguntarle porque ella, ¿qué fue lo que pasó con John Harvey? ¿O qué crees tú? No. Ella inmediatamente rechazaba y decía, no quiero hablar de eso. ¿Qué sigue? ¿Usted se queda pronto con la duda Sí. de recuperar el cuerpo de su hermano? ¿Su mamá de pronto le pedía que lo hiciera? Sí. ¿Qué pasa después? Ya seguimos con esa duda. Sobre todo yo era el más inquieto. Ya años, tantos años, y yo en esa búsqueda y quería totalmente era saber la verdad. Cuando se presenta la oportunidad con la G. Cuando la G llegó, se fue por primera vez a Dabeiba,
yo me enteré y vi que era para buscar víctimas que estaban perdidas, bueno, una cantidad de cosas. Resulta que ahí fue donde yo te digo que es donde ya está la escena, que es la sorpresa, donde ya un militar dijo, voy a decir esto, y ahí fue donde ya empezó toda la situación. Se empezó a saber la verdad. A saber la verdad. O sea, un militar que se acogió a la JEP empezó a contar una verdad que para usted fue una sorpresa. Sí, fue una sorpresa. Empezó para mí y para muchos. En este momento invitamos al estrado al señor William Andrés Capera. Buenas tardes, magistratura. Buenas tardes, magistratura. Personal del equipo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero el saludo principal es para las familias de las víctimas que hoy en día, en el día de hoy, se encuentran en ese lugar acompañándonos, o nosotros las estamos acompañando, porque es el resultado de la lucha que han mantenido diariamente. El Patrón 3 nunca fue un ocultamiento de cuerpos, ya que los cuerpos de las víctimas, de las personas asesinadas por nosotros, era el resultado de demostrarles a nuestros comandantes que se estaba cumpliendo el objetivo, que se estaba haciendo control de área, que se estaba peleando, que se estaba luchando, pero era una falta, era una mentira. Estábamos delinquiendo, estábamos realizando actos atroces en contra de nuestro país, al cual deberíamos proteger y cuidar. Yo quisiera que empezáramos un poquito por el principio de esta historia, y es cómo empieza usted a verse envuelto en lo que hoy en día conocemos como falsos positivos. Esto que era, digamos, un crimen, por supuesto, pero que funcionaba entre diferentes actores del Estado y las fuerzas militares. ¿En qué momento usted empieza a verse vinculado en esta práctica? Yo salí trasladado para el batallón de contraguerrilla número 79 y yo pienso que todo fue como algo secuencial. Lo más cómico era que por los radios uno escuchaba que el batallón que iba punteando era un batallón que se encontraba dentro de una ciudad, que él era el que más llevaba resultados, o no resultados, eran falsos positivos, que era el batallón de artillería Bajés, que queda en el barrio Buenos Aires, en Medellín. Era el que iba punteando todos los batallones a nivel nacional de bajas en combate. Entonces ya empiezan a surgir los comentarios que toca que buscarlos, toca que fabricarlos, toca que hacerlos, pero teníamos que dar resultados. Yo fui encomendado, o mi mentor fue el sargento Coral Trujillo Jaime. Yo cumplía las órdenes a cabalidad, entonces él de pronto me decía siempre cargue un par de guantes, cargue un tapabocas. Entonces él vio que como que cumplía al pie de la letra de las actividades que él me encomendaba de pronto de colocar un arma después de que la persona estaba ya inmóvil en el piso, ya muerta. Y ahí fue donde ya empezaron ellos y se presentó la oportunidad y me sacaron para, con la misma fiscalía en Bogotá, hacer una especialización de medicina forense y policía judicial para que yo lo que estaba realizando lo terminara de hacer mejor. Ya estamos hablando entonces del año 2005. Fue la última vez que ustedes supieron de su sobrino. Y este lugar, el terminal del norte aquí de Medellín, tiene todo que ver con esa historia. Cuéntenos por qué. Absolutamente todo, porque de aquí de la terminal fue donde se lo llevaron. Nos cuentan los comparecientes que él estaba durmiendo en unas mesas de un restaurante. Y de ahí fue donde lo llamaron como a las 4 de la mañana o 5 de la mañana y le ofrecieron que podían darle trabajo. Pues lógico, eso era lo que él estaba buscando. Y ahí fue cuando los señores le dijeron, nosotros tenemos una empresa de culpas.
hay un buen salario y eso era lo que él estaba buscando, aceptó. De hecho, los comparecientes nos cuentan que a ellos les dieron una orden, se van para la terminal, tengan este dinero y traen 3 personas. Entonces aquí es donde miembros del ejército se los llevan ¿hacia dónde? Hacia Dabeiba. El lugar era Dabeiba. Allá ellos se los entregaban para ser ejecutados, para ser asesinados. Entonces empieza también su camino en cuanto a hablar de las fosas comunes en Dabeiba. ¿Cómo puede usted describir lo que ha sido el decir la verdad sobre este episodio? Al comienzo fue difícil porque el magistrado que lleva el caso en el que estoy, el magistrado Alejandro Ramelli, cuando yo empecé a contarle las cosas, él pensó que era algo de película, que era mentiras, que como en un cementerio y se encontraban tantas personas desaparecidas. Y llegamos al punto que yo los acompañaba. Hasta Dabeiba, al cementerio de las Mercedes, para ubicar a las personas que se encontraban desaparecidas en ese entonces. Cuando usted veía a las madres que protestaban, que exigían respuestas, cuando usted de pronto conocía alguna familia que usted decía, posiblemente yo podría decir la verdad, antes de decir la verdad, ¿cómo se sentía usted? Temeroso porque uno no sabe la reacción que va a tener la persona. O sea, uno siempre tienes tú en tu mente que van a reaccionar, te van a golpear o te van a tratar mal. Pero ya estaba decidido a contar la verdad y yo decía, pues, yo ya tengo una condena, ya tengo los delitos que tengo y ya me decidí totalmente a entregar a estas personas, que tuvieran una sepultura ahí digna, que no estuvieran como unos NNs en un cementerio, y que sus familias supieran dónde dónde se encontraban, por lo mínimo que fueran y los visitaran, les llevaran unas flores o fueran y hablaran un rato con ellos. Entonces todos estos pensamientos me llevaron hacia allá. Empieza este proceso, ¿cierto?, de ya ir a la audiencia con los comparecientes, verlos frente a frente. Sí. Pero usted en ese momento ya sabía que su hermano había sido reportado como guerrillero, como falso positivo. Como falso positivo, porque ya la JEP nos lo ha informado. Ya nos lo había informado, entonces ya sabíamos, ahí es donde estaba la sorpresa. Porque yo hacía que de pronto había sido la defensa por no pagar esta plata. La extorsión. Sí, la extorsión. Usted jamás imaginó que su hermano lo había matado. Correcto, el ejército, jamás. Esa fue la escena más dura. Cuando en Medellín, por medio de la JEP, nosotros tuvimos esa entrevista personal con el victimario, víctima con victimario. Eso sí fue durísimo. Nos prepararon con psicólogos porque eso lleva a una situación de no agresión emocional y donde yo pues cártico me sentía, se me bajaba la defensa, se me bajaba la presión, me daban esas cosas, en fin, una cantidad de cosas, porque yo decir, uy, entonces ahí está, entonces le decía yo, entonces ahí va a estar la persona que mató a mi hermano. Puede estar. ¿Cómo? Entonces, por eso nos estamos preparando, para que ustedes vean y se sientan, porque ellos también van a estar tensos, porque van a estar víctimas con victimarios, victimarios con víctimas. Cuando llega la JEP a nuestras vidas, nosotros ya nos encontrábamos con mucho negativismo ante cualquier ente que nos quisiera ayudar. La JEP nos invitó a una reunión, mi hermana me dijo, acompáñame porque yo sola, y cuando llegamos allá, que nos empiezan a hablar de lo que podía pasar con los comparecientes, de que podíamos hablar con ellos si nosotros queríamos, pero cuando nos hablan de la justicia restaurativa, imagínense, nosotros como que, no, pero ¿cómo así? Porque venimos de una sociedad que nos ha dicho que si alguien hace algo malo, se pudre en la cárcel y entre más años le dé,
de pronto uno como víctima queda como se siente más compensado, ¿cierto? Entonces cuando ellos empezaron, la primera reunión fue así como llegamos, así nos devolvimos. Ya como al mes nos volvieron a llamar y ya como que empezaron los psicosociales también a hablar con nosotros desde una manera en que ellos siempre nos decían: aquí las víctimas son ustedes, aquí lo más importante son ustedes. Hasta cuando llegó un término en el que ya definitivamente de parte de nosotros como víctimas abrimos como el corazón en sí y dijimos: es mejor esto que terminar nuestras vidas en la tierra y no saber nada. Entonces preferimos esto. La JEP para nosotros fue como un salvavidas. Ellos esperan el perdón, ellos esperan que uno les diga: mira, entonces yo te perdono por lo que hiciste. En nuestro caso pues nunca lo hemos hecho, pero siempre le hemos dicho: la vida continúa. Ustedes nos contaron qué pasó con él, qué hicieron con él, cómo fue. La vida continúa, tanto para ustedes como para nosotros. Y hoy queremos quitarnos de nuestra espalda esa carga de rencor y abrazar lo que en realidad vale la pena, que es el saber qué fue lo que le pasó a John Harvey y poderlo tener con nosotros. A través del trabajo de la JEP junto a los comparecientes fue posible develar este capítulo macabro de la guerra en Colombia. El proceso de desenterrar la verdad de lo que pasó con cientos de personas que fueron víctimas de desaparición forzada es de gran importancia en el camino de encontrar la verdad en el país. Muchos familiares de las víctimas pudieron hallar y dar sepultura a sus seres queridos. Otros aún están a la espera de que esto suceda. Por esto, el hallazgo de las fosas comunes en el cementerio de las Mercedes en Dabeiba, Antioquia, representa un hito en el aporte a la verdad, la justicia y la reparación.